reflexionando sobre la palabra de Dios, y cómo profundizar en la palabra de Dios también es memorizándola, meditando en ella y creyendo en ella. Meditando en ella, por ejemplo, dice el Salmo 1, versículo 2, que aquella persona que es buena, que anhela las cosas de Dios, dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que se deleita en leer la palabra de Dios y en ponerla por obra. Dios le dijo a Josué, el general que entró a la tierra prometida a conquistar bajo la orden de Dios, el comandante de las tropas de Israel, le dijo a Josué capítulo 1, versículo 8, en el libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y pongas por obra, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto se aplica ahora. Si usted toma la palabra de Dios y busca obedecerla y busca ponerla por obra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínese si todos los argentinos o todos los de América pusieran por obra la palabra de Dios, sería esto el paraíso. No habría maldición de Dios, no habría, cosechas arruinadas, no habría pobreza. ¿Por qué? Porque Dios prospera a aquel que le sigue. Entonces, Dios daría felicidad, Jehová sería el pastor de todos nosotros, como dice el Salmo 23, y nada nos faltaría. Pero hay una ignorancia tremenda. La gente casi no conoce la palabra de Dios, no se hace énfasis en la lectura de la palabra de Dios, y por eso estamos como estamos. Entonces, cuando se predicaba en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4, dice: muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron. Uno tiene que oír la palabra de Dios, o escuchar o leer la palabra de Dios para creer. Dice, y el número de los varones era como de 5.000. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos oidores hay de la palabra de Dios y no hacedores? Uno ve a veces en la misa o en las congregaciones protestantes que la gente escucha y después sale y hace lo mismo. No cambia, pero algunos sí. Algunos reciben la palabra de Dios, se arrepienten de sus pecados, el Espíritu Santo entra en su vida, y entonces esa persona es transformada, cambiada y declarada salva y justa delante de Dios. Dice Dios: justificados pues por la fe, tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 1:23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y luego se va y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la que da libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Usted quiere ser bienaventurado en todo lo que haga? ¿Quiere ser prosperado sobrenaturalmente? ¿Quiere ser apoyado por Dios sobrenaturalmente? Lea la palabra de Dios y decida en su corazón obedecerla y ponerla por obra, y Dios le va a estar ayudando. Jesús dijo en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una coma, ni una tilde pasará de mi palabra, hasta que todo se haya cumplido. Así es lo que dice Dios de su palabra. Entonces, usted podrá recordar
5% de lo que ha escuchado, generalmente esa es la estadística, 15% de lo que ha leído, 35% de lo que ha estudiado y 100% de lo que ha memorizado. Pero al meditar con fe en la palabra del Espíritu Santo podrá aplicarla con más eficacia a tu vida y producirá resultados profundos y duraderos en tu persona. Ten muy en cuenta que Dios te exhorta, como Santiago dice en capítulo 1, versículos 21 y 25, que la obediencia es fundamental para que la palabra siga siendo viva y eficaz en tu vida. Porque de esa forma el Espíritu Santo le seguirá dirigiendo, te va a seguir dirigiendo por medio de la palabra de Dios, y cada día la amarás más y disfrutarás más de esta vida, y de la lectura de la palabra de Dios va a ser tu deleite principal, porque allí Dios te habla y te guía y te enseña. Por último, en Mateo 5:18 dijimos que no va a pasar la palabra de Dios nunca. Y Apocalipsis 22:18-19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que está preparada en el cielo para aquellos que son de Dios, y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, que la palabra de Dios no se puede cambiar. La palabra de Dios está de una manera escrita por Dios, y aquel que la tergiversa o la cambia va a recibir un castigo muy fuerte, muy tremendo, y la condenación eterna en el infierno. Entonces, también el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Estamos terminando ya el programa, y recuerden, no se avergüence de leer la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que la cree. A todo aquel que la cree. Puede ser de cualquier religión, pero la palabra de Dios es eterna. Y recuerden que la fe viene por el oír o por el leer la palabra de Dios. Eso es fundamental. Cómprese una Biblia, si no tiene, lea la palabra de Dios, empiece por el Evangelio según San Juan o los Evangelios, el Nuevo Testamento, y entregue su vida a Jesús para que el Espíritu Santo entre en su vida, y entonces usted tendrá la salvación y la vida eterna, y el Espíritu Santo le va a ir revelando lo que dice la palabra de Dios, porque Él fue el que la escribió. Les mando un fuerte abrazo y que Dios le bendiga enormemente.